Es una reforma que incrementa las facultades de las comisiones públicas de derechos humanos, particularmente a la Comisión Nacional le da la facultad de investigación que tenía la Suprema Corte de Justicia, como por ejemplo investigaciones, en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, por ejemplo, ese tipo de investigaciones hoy las va a tener la Comisión Nacional. También fortalece las recomendaciones que van a emitir los órganos públicos de derechos humanos, obligando a los funcionarios a que contesten las recomendaciones, ya no pueden hacerse los oxicios y no contestarlas. En caso de negarlas tendrán que fundamentar y motivar debidamente el motivo de su negativa, y también los legisladores tendrán la posibilidad de citarlos a comparecer al Congreso del Estado para que expliquen la negativa por la cual no aceptan una recomendación. Y finalmente también se va a crear una ley que regule la fracción tercera del artículo 1 de la Constitución para garantizar la reparación del daño en violaciones a derechos humanos que se acrediten a través de las recomendaciones, es decir, aquel ciudadano que se le agreda física o moralmente o que se le cause algún daño, tendrá la obligación el servidor público recomendado de reparar los daños que le cause a esta persona. Es un asunto sin precedentes en nuestro país. Igualmente hay un reconocimiento constitucional en materia de discriminación por lo que se refiere a las personas con preferencias sexuales diversas a las heterogéneas. Es un asunto también trascendente en nuestro país, un reconocimiento a un sector muy importante de nuestro país y de Baja California que hoy se le reconoce constitucionalmente. Los organismos de derechos humanos van a tener conocimiento en materia de derechos, violaciones a derechos laborales, que es un asunto también fundamental. Igualmente se va a regular las suspensiones de derechos, los estados de excepción que le llaman en la Constitución. Se va a establecer con mucha precisión cuáles derechos, en caso de restringirse o suspenderse los derechos, las garantías individuales de los ciudadanos, tendrá que establecerse que el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, la prohibición de la tortura, la prohibición de las desapariciones forzosas, los derechos de la familia, los derechos de los niños, el principio de legalidad, el principio de no retroactividad de la ley, etcétera, serán reglas, serán derechos que quedarán a salvo cuando se suspendan las garantías. Esto queda con mucha precisión en la Constitución. En fin, hay una serie de reformas que son verdaderamente trascendentes y que van a venir a fortalecer los derechos de los ciudadanos y sobre todo los instrumentos como serían las comisiones y las procuradurías de derechos humanos en nuestro país. Que por tratarse de una reforma constitucional en materia federal, lo aprobó ya el Senado y la Cámara de Diputados con una amplia mayoría. Ahora lo que resta es que pase a las 32 legislaturas estatales, el caso particular de Baja California, para que aquí se someta a la discusión y aprobación, y si logramos que más de la mitad de las legislaturas estatales aprueben esta reforma, ya estaría integrada estas reformas a la Constitución federal de nuestro país. Veo que tenemos amplias posibilidades los ciudadanos de contar con mayores derechos que están incluidas en estas reformas, y estamos haciendo lo necesario en Baja California junto con organizaciones de la sociedad civil para generar una corriente de opinión favorable en Baja California en apoyo a estas reformas, y para que aquellos en el Congreso que tengan dudas de decidir a favor de estas reformas pues las apoyen, para que de esa manera podamos tener un avance en materia de derechos humanos en Baja California.